¿Saben qué es la triada de Virchow? ¿Qué es la triada de Virchow? A ver, ven, aquí les muestro. Bueno, acá, miren. Son criterios, ¿verdad? O son factores que van a producir un aumento del riesgo de trombosis. ¿Ok? Son así. Tenemos la hipercoagulabilidad, la éstasis vascular, ¿ok? Y el daño de la pared, ¿ok? Bueno, esa triada de Virchow también, exactamente, nos indica más o menos eh, factores que van a favorecer la trombosis. Entonces, generalmente cuando hay lesión en la pared endotelial, lesión en la pared vascular, aparecen trombosis arteriales, ¿sí? Trombosis arteriales. Cuando aparecen éstasis circulatoria, o sea, una lentitud en la circulación, sangre parada, es generalmente producto, o sea, produce una trombosis venosa, ¿sí? La éstasis circulatoria, la éstasis vascular. Y la hipercoagulabilidad, factores que aumentan eh, la, la, la coagulación de la sangre, puede favorecer a la aparición de trombosis arteriales o trombosis venosas. Esas son la triada de Virchow. Entonces, cuando nosotros hablamos de trombosis arteriales como el infarto o el miocardio, por trombosis de la arteria coronaria, cuando hablamos de trombosis de la arteria cerebral media o las arterias de los miembros inferiores, hablamos de trombosis arteriales que generalmente se deben a un daño en la pared endotelial producido por una aterosclerosis. Una placa de colesterol se complica y generalmente esto tiene participación plaquetaria. Las plaquetas siempre van a ser las primeras en agregarse, en activarse, y esto generalmente lleva a una activación de la vía de la coagulación que generalmente termina en trombosis. Entonces nosotros, al utilizar antiagregantes plaquetarios, lo que queremos hacer es inactivar esas plaquetas, hacer que esas plaquetas tengan una menor función. De esa manera, disminuye su activación cuando hay algún tipo de daño vascular. De esa manera, disminuye el riesgo de trombosis arteriales. Y ahora vamos a hablar de estos antiagregantes plaquetarios, que son fármacos que van a bloquear esas plaquetas para evitar que se activen y de esa manera disminuir el riesgo de trombosis arteriales. ¿Ok? Entonces, em, los antiagregantes plaquetarios se utilizan porque actúan en la trombogénesis arterial, disminuyen el riesgo de trombosis arteriales. eh, Trombosis coronaria, arteria cerebral media, lo que sea. Previenen entonces el infarto o el miocardio,
previenen la enfermedad vascular cerebral isquémico, ¿ok? Y para evitar también complicaciones en la intervención coronaria percutánea. Hay 4 pasos, ¿verdad? Vamos a ver el concepto celular, vamos a estudiar un poquito esa activación normal de la formación del trombo. Y presten atención acá porque son algunos pasos, ustedes esto ya habrán visto en fisiología, en fisiopatología, en anatomía patológica, pero bueno, vamos a recordar un poco para saber cuál es la acción de las plaquetas en todo esto. ¿Ok? Entonces la formación de un trombo arterial. Generalmente, como les digo, se relaciona con una ruptura de placa, ¿sí? Una placa de aterosclerosis. Esa placa de aterosclerosis generalmente va a producir un daño vascular. Se rompe, se produce un daño del endotelio, se rompe el endotelio. Cuando el endotelio queda dañado, el endotelio tiene un tejido abajo, ¿sí? Tenemos el endotelio y debajo hay un tejido, ¿sí? Tejido subendotelial, un tejido colágeno, ¿sí? Ese tejido colágeno entonces va a quedar expuesto a la sangre y eso no es algo bueno. Cuando ese tejido colágeno queda expuesto a la sangre, generalmente es cuando migran las plaquetas. Las plaquetas vienen a ese tejido colágeno, se adhieren, se pegan, se activan y se produce la agregación plaquetaria. Cuando la plaqueta se activa, cambia de conformación, cambia de forma, ¿eh? Y forman enlaces unas con otras. Las plaquetas van uniéndose unas con otras. Al mismo tiempo, se empieza a activar la cascada de la coagulación, la cascada extrínseca de la coagulación que depende del factor tisular. ¿Okay? El factor tisular se produce, ¿sí? El factor tisular se produce justamente cuando hay ruptura del endotelio y se desencadena la cascada de la coagulación que termina con la formación de fibrina, de trombina, que al final convierte fibrinógeno en fibrina. ¿Y qué hace la fibrina? La fibrina forma enlaces cruzados y estabiliza esas plaquetas. Al final, tanto la agregación plaquetaria como la formación de la cascada de la coagulación se combinan para formar trombos más estables. Los trombos de fibrina están formados por plaquetas y fibrina, son mucho más estables y son mucho más difíciles de eliminar. Entonces, se rompe la plaqueta, perdón, se rompe la placa de colesterol, la aterosclerosis, se produce un daño en el epitelio, en el endotelio vascular, el tejido subendotelial queda expuesto a la sangre, eso hace que las plaquetas se adhieran, se unan, se activan, cambian de forma y de conformación, cambian sus receptores y forman enlaces cruzados, ¿ok? Al mismo tiempo, ese daño en el endotelio también produce una activación de los factores de la coagulación, ¿sí? Se produce trombina, se produce fibrina y la fibrina produce una estabilización de los trombos, o sea, una estabilización de el trombo. Ok, entonces se forma el trombo gracias a la adhesión, a la activación, a la agregación plaquetaria debido a ese daño en el endotelio. Las placas empiezan a liberar, o sea, las plaquetas empiezan a liberar ciertas sustancias, ciertos mediadores, liberan tromboxano, liberan ADP,
Y eso genera una mayor activación, una mayor agregación de plaquetas. Es como una retroalimentación positiva. Esa agregación plaquetaria produce una mayor agregación plaquetaria porque aumenta la liberación de esas sustancias. Se forman enlaces cruzados con fibrina, ¿sí? Las plaquetas quedan agregadas y tenemos ya un trombo estable, ¿verdad? Que queda adherido al vaso sanguíneo dañado. Entonces, un trombo arterial típico tiene una cabeza blanca que está producido por la agregación plaquetaria inicial. A partir de ahí tenemos un coágulo rojo que es distal, que generalmente se produce por éstasis, por agregación de eritrocitos, fibrinas a ese trombo inicial. Entonces, de nuevo, aquí con algunos gráficos, tenemos un vaso sanguíneo, tenemos la pared endotelial, aquí se está dañando, está discontinuo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una placa de colesterol. Eso favorece a qué? A un daño en el endotelio, ¿ok? Ese daño endotelial va a producir una exposición del colágeno que se ve aquí con los elementos de la sangre. Entonces, al colágeno se va a unir la plaqueta, ¿sí? La plaqueta no se une directamente al colágeno, no tiene una unión directa, sino que esto ocurre a través de un factor que es el factor de von Willebrand. Acá, V, W y F. V, W, F. ¿Sí? Factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es un cofactor que ayuda a la interacción de las plaquetas con el colágeno. El factor de von Willebrand se activa también cuando se produce un daño endotelial. Las plaquetas, al interactuar con el colágeno, cambian de conformación y forman enlaces cruzados. Se aumenta su superficie, desarrollan uniones intercelulares y a partir de ahí se forma el trombo plaquetario. Al mismo tiempo, se está activando la cascada de la coagulación. Al mismo tiempo, se libera factor tisular, se activa el factor 7, se activa el factor 10, el factor 9, se convierte protrombina en trombina y se forma fibrina. La fibrina lo que hace es estabilizar esa agregación plaquetaria. Forma enlaces cruzados con las plaquetas y entonces esas plaquetas se unen de una manera más intensa gracias a la fibrina. ¿Okay? Entonces, al mismo tiempo estamos viendo la agregación plaquetaria y la activación plaquetaria y también la activación de la coagulación. ¿Se entendió esta parte? Ok. Bueno, entonces, bueno, esto ocurre gracias a varias interacciones de receptores que son los que vamos a ver que se inhiben muchas veces durante los procesos antiagregación plaquetaria. Y acá tienen que prestar un poco de atención. De nuevo vemos todo mayor aumento. Aquí a la izquierda estamos viendo las plaquetas inactivas. Estas no tienen una activación todavía. Estas plaquetas que se ven a la derecha ya están activadas. Están con cambio conformacional y están por unión unos con otros. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Vamos a ver que debido a la interacción de ciertos receptores con el colágeno, ciertos receptores con algunos mediadores, se va a producir la activación plaquetaria. ¿Mm? Importante, el contacto inicial con el colágeno.
La plaqueta se une al colágeno mediante un receptor que sería este, el receptor glicoproteico 1B, ¿sí? Glicoproteína 1B, que está pintada en azul, ¿ok? Acá. Esta glicoproteína 1B se une al factor de von Willebrand, que es este cuadrado verde, y este factor se une al colágeno. O sea, el factor de von Willebrand es necesario para que se produzca la interacción entre la plaqueta y el colágeno subendotelial. ¿Ok? Em, bueno, vamos a ver que esa interacción hace que la plaqueta libere ciertas sustancias. Entre estas sustancias están estos dos muy importantes, el tromboxano y el ADP. ¿Sí? El ADP es difosfato. Adenosín difosfato. Es el hermano del ATP. El ADP se une a los receptores PPAR, ¿sí? Y producen una activación plaquetaria. Además, el ADP funciona como quimiotaxis, promueve una mayor migración de las plaquetas para que se agreguen también en este lugar. ¿Ok? Entonces el ADP es fundamental para la activación plaquetaria. Eso tienen que recordar. El ADP actúa sobre un receptor que se llama P2Y12, ¿sí? P2Y12. Entonces recuerden ADP y recuerden el receptor P2Y12. La plaqueta también empieza a liberar tromboxano. El tromboxano actúa sobre unos receptores que se llaman PPAR. Estos receptores favorecen con el tromboxano. ¿Ven qué? No sé por qué salió de la pestaña. Bueno, vamos a ver. El tromboxano actúa sobre este receptor y produce una activación también plaquetaria. Entonces, fundamentales acá son el tromboxano y el ADP para la activación plaquetaria. Algunos fármacos van a inhibir la vía del ADP bloqueando su receptor. O sea, actúan sobre el receptor P2Y12, evitando esa interacción del ADP con el receptor. Ahí, por ejemplo, tenemos el clopidogrel, el prasugrel, el ticagrelor, que van a bloquear esta interacción. Y luego tenemos fármacos que bloquean la vía del tromboxano. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, tenemos la aspirina. La aspirina inhibe la síntesis del tromboxano y de esa manera inhibe la activación plaquetaria. O sea, todos son las vías más importantes. Podemos inhibir la vía del ADP para activar las plaquetas, para inactivar. Podemos inhibir la vía del tromboxano para inactivar las plaquetas. O podemos inhibir las dos vías al mismo tiempo. Eso es más potente. Además, una vez las plaquetas ya están activadas, ya están transformadas, empiezan a unirse unas con otras. Para esa unión, utilizan un receptor que está pintado acá en amarillo. Son los receptores 2B, 3A. Glicoproteína 2B, 3A. Esa glicoproteína 3A, 2B, 3A, también puede inhibirse. Existen fármacos que inhiben
esa glicoproteína y de esa manera inhiben la activación plaquetaria. Pero lo más importante, lo que más se suele utilizar son estas dos vías: inhibir la vía del ADP o inhibir la vía del tromboxano. Es lo más utilizado de lejos. Ok, entonces, una vez más, la plaqueta para activarse tiene que interactuar con el colágeno. Eso lo hace gracias al factor de von Willebrand con su receptor glicoproteico 1B. A partir de ahí se activa, libera ciertos gránulos, libera ADP, libera tromboxano, ¿ok? Y estos actúan sobre receptores para cambiar la conformación de la plaqueta y para favorecer a la agregación y a la activación plaquetaria. Podemos inhibir el ADP, podemos inhibir el tromboxano. Esos cambios, eso produce cambios de conformación que van a producir una activación y una unión de las plaquetas unas con otras, gracias al receptor glicoproteico 2B3A. Eso también se puede inhibir, ¿ok? Entonces, acá tenemos un cuadro de los receptores y qué sustancias actúan en él y cómo se puede inhibir con fármacos. La mayoría no se puede inhibir. Vamos a ver que uno de ellos, los que se pueden inhibir son el receptor de glicoproteína 2B3A, ya este, ¿sí? Se puede inhibir con algún anticuerpo inhibiendo esa interacción, ¿ok? Los fármacos utilizados son el abexicimab, el tirofibam y la eptifibatide, ¿sí? Lo más utilizado acá es el abexicimab. Lo otro que se puede inhibir es el receptor P2Y12, esto que está pintado acá de rojo, que interactúa con el ADP. Aquí tenemos el clopidogrel, la ticlopidina, el prasugrel, el ticagrelor, que pueden bloquear los receptores P2Y12. Bloquean este receptor y de esa manera inhiben la interacción del ADP con su receptor. Y lo último es la vía del tromboxano. El tromboxano actúa con los receptores PAR y se puede inhibir la producción del tromboxano. Acá no estamos bloqueando el receptor, estamos bloqueando la síntesis del tromboxano. Estamos evitando que la plaqueta produzca tromboxano. ¿Con qué? Con aspirina. ¿Ok? Hablando un poquito del factor de von Willebrand, está presente normalmente en el plasma, está inactivado normalmente cuando se produce una lesión del epitelio, se activa y lo que hace es interactuar con el receptor plaquetario 1B para unir las plaquetas al colágeno. El colágeno entonces va a interactuar con el receptor plaquetario que vimos 1B, induce la activación plaquetaria y hace que la plaqueta libere sus gránulos. ¿Ok? Esos gránulos van a producir una activación plaquetaria y una autoamplificación, es decir, esa activación y esa liberación de ADP y de tromboxano va a llamar más plaquetas para que acudan a ese lugar, funcionan como quimiotácticos y van a activar esas plaquetas para que se agreguen también hacia esa zona. ¿Ok? Promueve la activación plaquetaria. Entonces la plaqueta se une al colágeno a través del factor de von Willebrand, libera tromboxano, libera ADP. Eso llama mayor número de plaquetas que también se activan, cambian de conformación y esto se amplifica, esta respuesta. Las plaquetas activadas tienen proteínas contráctiles, forman nuevos filamentos de actina, ¿ok? Y la cadena ligera de miosina generalmente se contrae como respuesta al tromboxano. Aumenta la superficie plaquetaria,
hay cambios conformacionales en los receptores, ¿ok? Y estos cambios inducen mayor liberación de ADP, de tromboxano, y hay una mayor activación plaquetaria. O sea, las plaquetas una vez se activan van a promover más activación plaquetaria. Es un ciclo de retroalimentación positiva. Las plaquetas adheridas y agregadas continúan estimulando la formación de un trombo, ¿verdad? Y la trombina en altas concentraciones produce fibrina local que va a estabilizar esas uniones plaquetarias. ¿Ok? Bueno, hasta acá hay una duda, alguna pregunta. Ok. Em, Vamos a tomar una pausa de 10 minutos y seguimos para el resto de la clase. El ácido acetilsalicílico, la aspirina, mucho de esto ustedes ya saben porque habíamos hablado un poquito de los AINES el semestre anterior. Recuerden, el ácido acetilsalicílico es un antiinflamatorio no esteroideo, puede inhibir la ciclooxigenasa y de esa manera inhibe la producción de tromboxano. ¿Ok? Em, la ciclooxigenasa, no sé si ustedes recuerdan, era una enzima que estaba presente en todas las células y teníamos dos tipos, la ciclooxigenasa tipo 1 y la ciclooxigenasa tipo 2. La tipo 1 era la que estaba presente en los órganos y cumplía de forma normal, ¿ok? Em, Funciones, ¿verdad? Es decir, es la que ayudaba a producir una vasodilatación en el riñón, es la que ayudaba a la producción de moco en el estómago, ¿verdad? Es decir, la ciclooxigenasa para las acciones constitutivas, tipo 1. ¿Mm? Y la tipo 2 es la que se ve inducida durante la inflamación, ¿ok? Es la que se ve durante las reacciones inflamatorias. Ahí nosotros vamos a ver que durante un estímulo, una infección, una bacteria, un virus, un golpe, una quemadura, un traumatismo, se estimula la ciclooxigenasa tipo 2 y produce también prostaglandinas. La que se activa normalmente en la plaqueta durante el periodo de agregación plaquetaria, durante el periodo de activación plaquetaria, es la COX-1. ¿Ok? La COX-2 se relaciona más con la inflamación. La COX-1 es la que siempre está activa y siempre está produciendo tromboxano en las plaquetas. ¿Qué pasa? El ácido acetilsalicílico tiene una predisposición, una mayor afinidad para inhibir COX-1. Cuando se utiliza a dosis bajas, preferentemente va a bloquear COX-1 y no inhibe COX-2. O sea, la aspirina a dosis bajas no tiene acción antiinflamatoria, solamente tiene acción antiplaquetaria. Cuando se utiliza a dosis más altas, 500 miligramos para arriba, ahí sí ya tiene una acción sobre COX-2, tanto sobre COX-1 como COX-2. Entonces, a dosis bajas solamente es antiplaquetario, antiagregante, plaquetario, antitrombótico. A dosis altas funciona como antiplaquetario y también como antiinflamatorio. ¿Ok? Vamos a ver que el ácido acetilsalicílico bloquea la ciclooxigenasa de manera irreversible. ¿Ok? Es capaz de bloquear la ciclooxigenasa de forma irreversible. ¿Ok?
Es decir, tienen una unión muy estable y ya no se separan. Cuando el ácido acetil salicílico interactúa con la ciclooxigenasa, ya no se separan y esa ciclooxigenasa queda inactiva para siempre. Y ahí vamos a un tema de decir, entonces el paciente nunca más recupera la actividad de su ciclooxigenasa. Bueno, las células son capaces de producir nuevas ciclooxigenasas, nuevas enzimas, destruyen las que están inhibidas, las que no funcionan, y producen nuevas enzimas. Pero la plaqueta no es una célula. La plaqueta no tiene ribosomas, la plaqueta no tiene capacidad de sintetizar proteínas. Recuerden que las plaquetas son partículas celulares del megacariocito. No tienen la maquinaria para producir una nueva enzima. Entonces la plaqueta queda totalmente inhibida toda su vida. ¿Cuánto vive una plaqueta? Vive 8 a 10 días. Entonces, esa plaqueta que tiene la aspirina y está inhibiendo su ciclooxigenasa, ya no va a recuperar su función, ¿verdad? Entonces, como esa plaqueta, o sea, cuando se renueva, cuando se destruye y cuando el organismo libera más plaquetas, ahí es donde se recupera de nuevo la acción anticoagulante. Pero eso no es instantáneo, tenemos que esperar un poquito, pero en la acción protrombótica. Tenemos que esperar un poquito, 4 a 5 días. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un paciente que está tratando con aspirina, sus plaquetas no están activas, sus plaquetas no producen la activación de manera adecuada porque no producen tromboxano. Entonces, ustedes dicen, bueno, este paciente tiene riesgo de sangrado. Si yo le opero, el paciente podría sufrir una hemorragia severa. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos esperar 4 a 5 días, le suspendemos su aspirina, esperamos 4 a 5 días y eso va a hacer que la mayoría de las plaquetas se renueven. Porque las plaquetas duran 8 a 10 días. En 4 a 5 días, más de la mitad de las plaquetas ya va a ser nueva, ya no va a tener la aspirina, o sea, no va a tener su enzima bloqueada y más de la mitad de las plaquetas ya va a tener actividad. Por lo tanto, se va a producir ya una buena activación de la coagulación y demás. Entonces, para recuperar la actividad plaquetaria, esperamos 4 a 5 días. Hay veces que no podemos esperar ese tiempo. Por ejemplo, una cirugía de urgencia. Pacientes se tienen que operar en ese mismo día. Pero el paciente está con antiplaquetario, está con aspirina. ¿Cómo hacemos para recuperar la función de esa plaqueta? Bueno, se puede hacer transfusiones. Se le administra al paciente plaquetas de un donante, transfusión plaquetaria. De esa manera se puede recuperar otra vez de forma rápida la función plaquetaria de ese paciente. Ok, entonces el ácido acetil salicílico acetila de manera irreversible la enzima ciclooxigenasa. Esa actividad no se restaura hasta la formación de nuevas plaquetas. Una célula, una plaqueta, vive 8 a 10 días y no puede producir nuevas proteínas. La aspirina tiene una mayor afinidad por la COX-1, sobre todo a dosis bajas se ve mejor esta especificidad. A dosis altas también puede inhibir la COX-2. Entonces, la aspirina interfiere con la vía del tromboxano, inhibe la síntesis de tromboxano, inhibe la activación plaquetaria. Recordando un poquito la vía del ácido araquidónico, los fosfolípidos de membrana se convierten en ácido araquidónico que puede procesarse por la COX-1 y generar prostaglandinas, tromboxanos y demás.
La COX-1 es la que está de manera constitutiva en el estómago, en el riñón, en los órganos en general. Las dosis bajas de aspirina van a inhibir preferentemente la COX-1. Las dosis altas también inhiben más COX-1. La COX-2 es la que aparece o se activa durante la inflamación y produce todos los signos y síntomas de la inflamación. La COX-2 puede inhibirse por una dosis alta de aspirina. ¿Cuáles son los efectos adversos? Se produce irritación gástrica, ¿ok? Es decir, todos los AINES, ustedes saben que al inhibir la producción de prostaglandinas a nivel del estómago, pueden producir irritación a nivel del estómago. Ibuprofeno, diclofenac, ketorolac, todo eso puede producir irritación gástrica. Y puede producir hemorragia digestiva alta por formación de úlceras. ¿Se acuerdan las úlceras inducidas por AINES? Bueno, esas. Hospitalización, ¿ok? En pacientes hospitalizados, o sea, en pacientes que utilizan de forma crónica aspirina, aumenta el riesgo de hospitalización, pero muy bajo, ¿verdad? Hay un ligero aumento también de eventos cardiovasculares hemorrágicos, accidentes cerebrovascular hemorrágico, y se utiliza principalmente porque promueve una prevención de un infarto. Entonces, el paciente que ya tuvo infarto disminuye el riesgo de un segundo infarto. La aspirina entonces va a disminuir el riesgo de trombosis arteriales, entonces disminuye el riesgo de infarto agudo de miocardio y también de accidente cerebrovascular isquémico. Pero la aspirina también va a aumentar el riesgo de sangrado a nivel gastrointestinal y también aumenta el riesgo de sangrado eh, cerebral, accidente cerebrovascular hemorrágico. Por lo tanto, siempre hay que hacer un balance entre el riesgo y el beneficio cuando utilizamos aspirina. Afortunadamente, el riesgo es muy bajo en comparación al beneficio. La aspirina disminuye la mortalidad, disminuye los eventos cardiovasculares trombóticos, mucho más de lo que produce ese riesgo de hemorragia. Entonces, el beneficio es mucho mayor que el riesgo, en la mayoría de los casos. Entonces, bloquea la agregación en respuesta al tromboxano. Pueden tener también efectos antiinflamatorios, sobre todo relacionado con la dosis. Y existen pacientes que de repente no responden de manera adecuada a la aspirina, es decir, no responden como nosotros esperaríamos. Se espera se piensa que podrían tener lo que se llamaría una resistencia a la insulina. El término no se conoce muy bien aún, no sabemos muy bien lo que implica realmente tener una resistencia a la aspirina, pero se cree que esa persona no responde de manera tan adecuada a la aspirina porque sus células, sus plaquetas de repente tienen variantes en la proteína G, a lo mejor sus plaquetas se estimulan más por las trombinas, no sabemos muy bien. Pero son pacientes que con tratamiento a largo plazo con aspirina aún así suelen tener eventos trombóticos. Se cree que podría ser consecuencia de un polimorfismo, una diferencia en la proteína G, que las plaquetas podrían activarse más por otras vías, que podría haber una actividad inflamatoria aumentada y una mayor expresión de COX-2. El uso clínico, ¿para qué se indica?
para prevención secundaria en pacientes con evento cardiovascular previo, pacientes que tuvieron accidente cerebrovascular isquémico, pacientes que tuvieron infarto o miocardio, ¿ok? Para prevenir un segundo evento cardiovascular, podemos utilizar aspirina, ¿verdad? También para pacientes que ya tienen un alto riesgo cardiovascular, no tuvieron todavía una trombosis, pero pueden tener, tienen alto riesgo, también utilizamos aspirina y como antiinflamatorio en dosis alta. Dosis baja se considera a partir de 75 miligramos hasta 150 aproximadamente. Se utiliza 125 miligramos en la forma de presentación más común. Esa es la dosis antiplaquetaria. La dosis antiinflamatoria es de 500. Puede interactuar con la warfarina, un anticoagulante, y aumentar más el riesgo de sangrado. Y puede inhibir un poco el efecto de IECA. ¿Por qué? Porque inhibe la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras a nivel del riñón. De esa manera pueden disminuir un poco el efecto de los IECA. ¿Se entendió hasta acá? Ok. Bueno, sigamos. Existen otros antiplaquetarios que utilizan vías diferentes de mecanismo de acción. La aspirina vimos que actuaba más bien sobre el tromboxano. Tenemos tromboxano, se encarga de activar la plaqueta, pero el ADP también activa las plaquetas. Y de la vía para inhibir el ADP también dependen otros fármacos antiplaquetarios. Y ahora vamos a hablar de ellos. El ADP se libera de las plaquetas durante la activación, se externaliza, ¿verdad? Y va a interactuar con unos receptores. El principal acá es el receptor P2Y12. Eso transmite señales intracelulares y promueve la agregación plaquetaria, la activación de las plaquetas. Entonces el ADP se une al receptor P2Y12 y se produce la activación plaquetaria. Lo que nosotros hacemos con estos fármacos antiplaquetarios es bloquear este receptor. Se bloquea el receptor P2Y12. Y ahí conocemos nosotros los bloqueantes de esos receptores. Vamos a empezar hablando un poco de la ticlopidina. La ticlopidina es un fármaco que ya no se utiliza más tanto debido a sus efectos adversos, principalmente la neutropenia. Entonces, actualmente es poco utilizado. Y vamos a ver que fue sustituido ya por fármacos de menos efectos adversos de generaciones más modernas. Es un derivado de la tienopiridina de primera generación y lo que hace es inhibir la unión del ADP con el receptor P2Y12. O sea, inhibe esta interacción. De esa manera, el ADP no puede activar la plaqueta. Por más que se libere, no es capaz de activar la plaqueta porque su receptor está bloqueado de manera irreversible. Es decir, que el efecto dura mucho tiempo y que si el paciente está siendo tratado por un bloqueador irreversible de este receptor, tenemos que esperar 4 a 5 días
para que recupere de nuevo su función plaquetaria. ¿Por qué? Porque las plaquetas tienen que destruirse y tienen que renovarse. Se necesitan 4 a 5 días para llegar a la inhibición máxima. Su metabolismo es hepático con eliminación renal. ¿Ok? Y los efectos adversos son la neutropenia. Eso es lo más común. Se ven sobre todo en los primeros 3 meses de tratamiento. ¿Ok? Y es una complicación un poco grave, ¿verdad? El paciente cae el número de neutrófilos. Se ve hasta en el 3% de los pacientes. Entonces, no es tan raro. Es, Se podría decir que es significativo el porcentaje. De 100 personas que utilicen la ticlopidina, 3 van a desarrollar neutropenia. Es mucho, ¿verdad? Entonces, actualmente ya no se utilizan. Además de eso, pueden producir hepatotoxicidad y una púrpura trombótica trombocitopénica. Producir una trombocitopenia, una disminución de las plaquetas. ¿Ok? ¿Cuáles son las indicaciones? Prevención de un accidente cerebrovascular isquémico, prevención de un accidente del cerebrovascular isquémico transitorio en pacientes intolerantes o resistentes a la aspirina. Pero la verdad es que ya no se utiliza. Clopidogrel sí. Este es uno de los más utilizados inhibidores del receptor P2Y12. El clopidogrel es una tienopiridina de segunda generación. Es más moderno que la ticlopidina, que produce el mismo mecanismo de acción. Inhibe el receptor P2Y12 y de esa manera inhibe la agregación plaquetaria. ¿Ok? Entonces inhibe la interacción entre las plaquetas al bloquear la activación por ADP. ¿Ok? El clopidogrel es una prodroga inactiva, es decir, se administra en forma inactiva, necesita pasar por el intestino, necesita pasar por el hígado para activarse. Depende del citocromo P450, 3A4 y el 2C19 para poder activarse. Su inicio de acción se ve a las horas de una dosis oral, pero la inhibición estable de las plaquetas para conseguir inhibir todas las plaquetas necesita 3 a 7 días de dosis. ¿Ok? La dosis de 600 miligramos alcanza una inhibición a las 2 horas. La eliminación es generalmente hepática, o sea, depende principalmente del hígado, y en pacientes que tienen insuficiencia renal no requiere corrección de la dosis. ¿Ok? Si disminuimos o si cortamos la dosis, tenemos que esperar 5 días para recuperar la acción plaquetaria. Entonces, si ustedes marcan una cirugía con un paciente que está con clopidogrel, tienen que esperar 5 días para que pueda recuperar su función plaquetaria. Y si es una cirugía de urgencia, se le hace transfusión, ¿sí? Transfusión sanguínea. Dentro de los efectos adversos, puede producir neutropenia, pero es mucho menos frecuente. En menos del 1% de los casos produce neutropenia. 0,02% es muy bajo. ¿Ok? En cambio, la ticlopidina en un 2,4% es bastante. Entonces, el clopidogrel es el más utilizado actualmente. Es el fármaco con el cual se tiene más experiencia y es bastante efectivo.
Aumenta el riesgo de sangrado, y la contraindicación es un sangrado activo. Hay también pacientes que van a responder de peor manera, o sea, no van a tener una respuesta adecuada del clopidogrel, que generalmente ocurre por causas genéticas. Ciertas poblaciones, Europa del Oeste, los asiáticos, los pacientes descendientes de la raza negra, van a tener una variación en el citocromo C19 que va a producir una menor activación del clopidogrel. Si el clopidogrel no se activa, no funciona. ¿Ok? Entonces, para estos pacientes existen pruebas genéticas rápidas para detectar si hay o no resistencia. Entonces, hay que hacer una prueba genética en estos pacientes para ver si son o no resistentes al clopidogrel. Hay que saber también que el omeprazol puede reducir la acción del clopidogrel. ¿Cuál es la indicación? Tema de examen. Reducción de un evento aterosclerótico. Reduce el infarto de miocardio, reduce el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico y muerte, ¿no? Reduce el evento secundario, o sea, paciente que ya tuvo infarto o miocardio y queremos prevenir un segundo infarto, también se utiliza. Y también se utiliza en el paciente agudo. ¿Se acuerdan? Monavisha, síndrome coronario agudo, siempre va a recibir clopidogrel, mejora o disminuye el riesgo de que ese trombo crezca y que produzca un mayor compromiso em, arterial. También en la enfermedad arterial periférica, en ese problema que tenemos a nivel sobre todo las arterias del miembro inferior, por culpa de la aterosclerosis, eso también puede sufrir trombosis y el clopidogrel disminuye el riesgo de ese evento. En pacientes que reciben intervención coronaria percutánea, o sea, la angioplastía, el cateterismo, si se coloca una prótesis, un catéter, ese catéter puede llegar a trombosarse, o sea, puede llegar a sufrir una trombosis secundaria. Entonces, para prevenir eso, también se administra clopidogrel, para prevenir la estenosis post colocación del stent. ¿Entendió hasta acá? Bueno, les voy a liberar la asistencia ahora. El prasugrel es un fármaco también, una tienopiridina, la misma familia de clopidogrel, que actúa mediante el mismo mecanismo de acción. Es un inhibidor irreversible del receptor P2Y12. O sea, es el mismo mecanismo que el clopidogrel. También se administra en forma de prodroga, es decir, de fármaco inactivo que necesita pasar por el hígado, por el intestino, para poder activarse. Produce una inhibición plaquetaria que es mucho más potente que el clopidogrel y su inicio de acción se ve en 1 hora. O sea, es más potente que el clopidogrel, pero no se usa menos, o sea, no se usa más que el clopidogrel. El clopidogrel se suele utilizar mucho más. ¿Por qué se utiliza más el clopidogrel? Simplemente porque hay más experiencia con el uso del clopidogrel. Estamos más acostumbrados a utilizar clopidogrel que utilizar estos fármacos un poco más nuevos que son el prasugrel. Poco a poco se van produciendo estudios, hay mayor información acerca del prasugrel y probablemente poco a poco vaya utilizándose más.
Pero actualmente todavía el clopidogrel es lo que más se utiliza porque hay más experiencia con ese medicamento, ¿verdad? Además, el prasugrel, al producir una mayor inhibición plaquetaria, ser más potente, aumenta más el riesgo de hemorragia. ¿Ok? Se administra en forma oral, se hidroliza a nivel intestinal, se convierte en una tiolactona, se metaboliza a nivel hepático gracias a la enzima 3A4 y el 2B6, y ahí recién genera un metabolito activo. Sí, la vida media es de 7 horas, pero recuerden, es irreversible. La tasa tiene una tasa más alta de hemorragia del clopidogrel. Se utiliza generalmente post colocación stent. El ticagrelor es diferente ya. El ticagrelor es diferente al clopidogrel y es diferente al prasugrel. Es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque el ticagrelor inhibe el mismo receptor, pero de forma reversible, ¿sí? Reversible. Es decir, no queda ya para siempre la plaqueta, sino que se puede separar de la plaqueta si el ticagrelor disminuye su concentración. Es una ciclopentil triazol pirimidina. Y tampoco va a requerir activación hepática. Si ustedes se fijaron, el clopidogrel y el prasugrel necesitan de activación hepática para poder tener su función. El ticagrelor no. El ticagrelor ya se administra en su forma activa y por eso vamos a ver que ya desde el momento que se absorbe empieza a actuar. ¿Okay? Y el nivel de inhibición depende mucho de su concentración plasmática, pero se considera que es más alto que en el clopidogrel. Tiene una acción inhibitoria, inhibe la enzima citocromo P450 3A4 y puede aumentar la concentración de los fármacos que se eliminan por esta vía. Los inhibidores de citocromo P450 3A4 pueden aumentar las concentraciones del ticagrelor, ¿sí? Porque el ticagrelor se metaboliza gracias a este citocromo. ¿Cuáles son los efectos adversos del ticagrelor? Sangrado, aumenta el riesgo de sangrado como todo antiplaquetario. Puede producir disnea, o sea, dificultad respiratoria. Y esto es un efecto característico y clásico del ticagrelor. No se sabe muy bien por qué. Se piensa que debido a una vasodilatación ahí a nivel pulmonar que podría producir un poco de edema, pero no, la verdad es que no se conoce muy bien la causa exactamente. Se ve sobre todo en la primera semana de tratamiento y puede persistir durante todo el tratamiento o ser intermitente. Muchas veces nos obliga a cambiar el fármaco. Además, se vio asociado también a ciertas arritmias, pausas ventriculares, es decir, detenimientos en la contracción ventricular que no duran más de 3 segundos en general. O sea, duran más de 3 segundos, pero no más de 5. Eso se ve en el electrocardiograma como una onda P que no se sigue de un complejo QRS hasta después de un tiempo donde después se inicia nuevamente una onda P. Y puede aumentar el ácido úrico. Ok, y aquí una imagen, gente, donde se compara el ticagrelor, el prasugrel y el clopidogrel. Recuerden, el clopidogrel y el prasugrel pertenecen a la misma familia, son derivados de la tienopiridina. El clopidogrel es de nueva generación, el prasugrel, perdón, es de segunda generación, el prasugrel es de nueva generación, de tercera generación, más moderno. Ambos se administran en forma inactiva, en forma de prodroga. Por eso está pintado aquí de color naranja, significa prodroga. Ambos necesitan del metabolismo hepático del citocromo
para generar la forma activa que está pintada en verde. Entonces, el prasugrel y el clopidogrel se administran, se absorben en forma de prodroga, pasan por el hígado, generan un intermediario y después, a través de un metabolismo oxidativo, generan la droga activa, ¿sí? Que es la que puede inhibir realmente la, em, la plaqueta. El prasugrel es mucho más potente que el clopidogrel, pero no se utiliza tanto porque aumenta el riesgo de sangrado y no hay tanta experiencia con su uso como si hay del clopidogrel. El ticagrelor es un poco diferente, es de otro grupo, ya se absorbe en su forma activa, se administra en su forma activa y no necesita del hígado para poder activarse. ¿Ok? Otra diferencia que hay entre estos tres es que el clopidogrel y el prasugrel se unen de manera irreversible al receptor P2Y12. Como es una unión irreversible, necesitamos muchos días, 4 a 5 días, para que se recupere más o menos la función plaquetaria. Las plaquetas deben destruirse y se debe de sustituir por nuevas plaquetas producidas en la médula ósea. Sin embargo, el ticagrelor tiene una unión reversible. Es decir, se une al receptor, pero puede también separarse. Esa separación depende mucho de la concentración. Si la concentración baja, se separa de su receptor. ¿Ok? Entonces, todos producen inactivación plaquetaria, solamente que estos que producen inactivación irreversible, para recuperar la función de la plaqueta del paciente, tenemos que esperar 4 o 5 días a que esas plaquetas se renueven. Sin embargo, en el ticagrelor esperamos un día y la mayoría de las plaquetas ya van a recuperar su función, porque la unión que se produce es una unión reversible. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá? Sí, dice Ingrid. Bueno, vamos a ver acá otro, un poquito ya antes de irnos. El Varopaxar no se utiliza, no hace falta que sepan mucho del Varopaxar. Es un antagonista contra los receptores PAR1. Bloquea los receptores donde actúa el tromboxano y la trombina. Entonces también inhibe la plaqueta, pero no reduce la incidencia de eventos cardiovasculares. No se vio un beneficio a largo plazo y además aumenta mucho el riesgo de sangrado. Bueno, vamos a ver un poquito ya para terminar la clase acerca de los otros antiplaquetarios que van a inhibir el receptor 2B3A. No sé si ustedes recuerdan, aquí las plaquetas podían unirse unas con otras gracias al receptor de glicoproteína 2B3A. Estos pueden bloquearse, estos receptores pueden bloquearse gracias a cuál, gracias a los antagonistas de esos receptores, que básicamente son anticuerpos. ¿Verdad? Básicamente lo que hacen son anticuerpos que se unen a ese receptor y evitan que las plaquetas puedan unirse unas con otras. ¿Ok? El más utilizado es el abelacimab. ¿Ok? Vamos a ver que se utilizan en periodos, digamos, no es de forma crónica, generalmente se administran de forma parenteral al ser anticuerpos, son proteínas, no se absorben por vía oral,
se destruyen totalmente en el intestino, se administran por vía parenteral en ciertos periodos, ¿verdad? Periodos donde hay alto riesgo de trombosis, algún procedimiento o un paciente con de repente riesgo alto de coagulación, entonces podemos administrar junto con los anticoagulantes para disminuir el riesgo de trombosis. Pero vamos a ver que estos se suelen asociar mucho a la trombocitopenia. Al ser anticuerpos y al unirse a las plaquetas, muchas veces pueden favorecer a la destrucción de las plaquetas por mecanismos autoinmunes. ¿Ok? Entonces esos anticuerpos pueden activar el neutrófilo, el fagocito, el macrófago y destruir las plaquetas. Y de esa manera aumenta el riesgo de trombocitopenia y de sangrado. El más utilizado es abelacimab. Es un anticuerpo. Es lo que se produce a partir de un fragmento de inmunoglobulina humana mezclado con un fragmento de inmunoglobulina murina o inmunoglobulina de ratas. Se administra en forma intravenosa y la inhibición de la agregación plaquetaria es máxima a las 2 horas y rápidamente regresa a la normalidad después de las 12 horas. O sea, es un procedimiento, una fase aguda de inhibición, no produce una inhibición crónica. Ok, y recuerden, se puede revertir con la transfusión de plaquetas. ¿Cuáles son los efectos adversos? El que más tenemos miedo de que se produzca es la trombocitopenia grave, sobre todo por acción autoinmune. No se utiliza mucho. El abelacimab se utiliza poco. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, vamos a dejar la clase hasta acá. Vamos a seguir la próxima semana. Les deseo muy buen resto de semana, muy buen fin de semana. Cuídense y nos estaremos encontrando. Chao, chao.